Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar la carta de la Revolución Lunar Argentina que va a tener lugar el 7 de noviembre del 2024. Como ustedes saben, la carta de la Revolución Lunar es una carta que se levanta en el momento en el cual la luna llega al punto en el cual está en una determinada carta natal. En este caso sería la carta de la independencia argentina de 1816. Yo uso la carta que usan la mayoría de los astrólogos, que es la carta con ascendente Libra, la de las 12 y 5 del mediodía. Y bueno, primero que nada vamos a analizar la carta en la cual aparece, la comparación entre la carta argentina que está en esta imagen, la imagen que están viendo es el círculo concéntrico interior que tiene los planetas marcados en azul, con la revolución lunar que está con los planetas marcados en naranja en el círculo exterior, ¿no? Y bueno, esto nos da también un poco los tránsitos que está pasando la Argentina en general. Y ya los vengo diciendo siempre, pero vamos a repasar muy rápido. Hay un tránsito muy fuerte entre Plutón haciendo el cuadratura a Júpiter. Esto tiene que ver, Júpiter, recuerden que es, entre otras cosas, el ordenamiento legal de un país, ¿no? Entonces esto nos está obligando a cambiar leyes y maneras de hacer las cosas en lo legal. Y evidentemente esto desde que asumió Milei, es decir, con su decreto, con la ley bases, con todos los planes de desregulación que está haciendo, es decir, podemos notar que esto se está dando en la vida real, ¿no? Es decir, hay un reordenamiento legal de la Argentina. Después seguimos teniendo el trígono, a pesar que está con un orbe de 6 grados y no está marcado en esta carta, el trígono de Urano, que está en los 25 grados de Tauro, a la luna natal argentina, que está en los 19 grados de Capricornio. Este trígono hace que de alguna manera las ideas de cambio, las ideas de libertad, las ideas de romper viejas estructuras, es decir, que haya una mayor parte del pueblo que esté de acuerdo con ellas, ¿no? Los astrólogos decíamos cuando asumió Milei que, había algunos, agoreros que decían que Milei no iba a durar. Decíamos, es raro que Milei no dure con ese trígono de Urano a la luna, ¿no? Porque las ideas uranianas tienen que ver con ideas de libertad individual, de trascender estructuras, y tiene que ver un poco con esta cosa de los libertarios que quieren la libertad de comercio y eso. Por supuesto que el gobierno de Javier Milei es libertario en algunas cosas, es conservador en otras cosas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo tonto. Una de las noticias principales de la semana fue que echaron a Diana Mondino, creo que se llamaba, la canciller argentina, ¿no? Es decir, la ministra de Relaciones Exteriores, que es un puesto muy importante, porque la Argentina votó en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Ustedes saben que cuando Cuba, se hizo comunista, por decirlo así, y nacionalizó un montón de cuestiones de la economía que estaban en manos norteamericanas, el gobierno de los Estados Unidos le impuso un bloqueo, que nadie en Estados Unidos puede comerciar con Cuba, ¿no? Y esto es un poco gracioso, porque, no gracioso, es un poco irónico, es un poco hipócrita, si se quiere, porque Milei debe ser el único libertario del mundo que está a favor de un bloqueo. Es decir, piensen que la bandera de los libertarios es la libertad, y sobre todo la libertad económica. Entonces, que Milei apoye que un Estado impida que sus habitantes comercien libremente con los habitantes de otro Estado va en contra de todas las ideas libertarias. Pero, sin embargo, este gobierno, que es tan libertario, apoya un bloqueo económico, ¿no? Es rarísimo. Somos libertarios a veces no. Es algo que tenía que mencionar. Después, una de las cosas más interesantes que tenemos es que Marte, en esta revolución lunar, está en Leo, ya pasó a los 0 grados de Leo y se fue de Cáncer, y podemos ver que al irse de Cáncer, la Argentina tiene 3 planetas en Cáncer, que son, ese Sol clavado en el medio cielo que tenemos, Venus en Cáncer y Mercurio en Cáncer. Con lo cual, cuando todo este tiempo Marte estuvo en Cáncer, que además es el signo en el cual está en detrimento, ¿no? Porque Marte está exaltado en Capricornio,
tenemos bueno, es como que al irse de Cáncer deja de influenciar tanto a esos tres planetas que son muy importantes, sobre todo a Mercurio, porque Mercurio tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el discurso social, ¿no? Es decir, el discurso que hay en un país racional, y con Marte en el mismo signo que Mercurio solemos tener eso suele dar discursos agresivos, de violencia verbal, ese tipo de cosas. Claro que no es para ponerse muy contento porque Marte está haciendo una oposición a Plutón. En este momento está fuera de signo porque Plutón sigue en los 29 grados de Capricornio, pero bueno, es una oposición al fin. Y entonces, bueno, Plutón, después vamos a hablar un poco de esta oposición entre Plutón y Marte, que ya hablé en otras cartas. Pero esto trae como también agresividad y como que esa energía de Marte va a estar muy presente, ¿no? Ya sea que esté en Leo o en Cáncer, Marte está transitando la 10ª casa de la Argentina. La 10ª casa sabemos que tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Y esto significa por lo menos un par de cosas. Primero, o por lo menos 3 cosas, ¿no? Primero, que el presidente va a estar agresivo, ¿no? Es decir, que Sergio, el presidente o el Poder Ejecutivo en general va a estar con esta energía muy de Marte, de ir contra sus adversarios, sus enemigos, lo que sea, ¿no? Es decir, en ese sentido Milei es como un cruzado de sus ideas libertarias, ¿no? O de supuestamente libertarias. Después, otra cosa que puede significar es que el gobierno va a tomar la iniciativa, porque Marte es el planeta de la iniciativa, ¿no? Es el que donde está Marte, es donde se inician las cosas, ¿no? Podemos decir. Y otra cuestión tiene que ver con la fuerza de seguridad. Marte representa el ejército, representa la fuerza de seguridad, la gendarmería, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, con el gobierno de alguna manera escudándose un poco en la fuerza de seguridad, ¿no? El otro día hubo una huelga de transportes y intentaron hacer cortes de ruta y quemar neumáticos, y enseguida fue la gendarmería y lo sacó a todos, le tiró gas pimienta, ¿no? Toda esta cosa de que la fuerza de seguridad están muy activas con el Poder Ejecutivo, cosa que si alguien está escuchando esto y no sabe historia, o lo escucha dentro de mucho tiempo, o lo escucha de otro país, no siempre fue el caso durante todo el kirchnerismo y por ejemplo en la provincia de Buenos Aires con Kicillof y eso. Es decir, después de la crisis del 2001, la idea que había era que había que dejar protestar a la gente, que la protesta social, entre comillas, no se podía reprimir y se permitía que los piqueteros tomaran el 9 de julio y nadie decía nada, y recién este gobierno fue el que después de 20 años tomó un poco la posta de decir, bueno, eso se tiene que acabar y tiene que prevalecer el orden público y la fuerza tiene que estar del lado del Estado, lo cual lleva, algunas personas pueden decir el gobierno está poniendo orden, otros pueden decir el gobierno se puso represivo y reprime la protesta de los pobres, que no sé qué, ¿no? Pero bueno, eso es cuestión de interpretación de cada uno. Mercurio está transitando la casa 2, si bien los tránsitos de Mercurio duran un mes más o menos, no es súper relevante de la casa donde está Mercurio en tránsito. Podemos ver que al estar en la casa 2, esto intensifica un poco las discusiones económicas, la cuestión de la economía, de hablar de la economía, ¿no? Y bueno, esto es algo que en la Argentina siempre está presente, este Mercurio en la casa que esté, siempre se habla de economía, pero bueno, esto va a intensificar la comunicación y la discusión acerca de la economía. Y por último quiero mencionar que Saturno está retrógrado en Piscis, bueno, como que retrogradó hasta volvió a entrar un poquito en la casa 5, pero está básicamente sobre la cúspide de la casa 6, que ya explicamos que durante todo el mandato de Milei Saturno va a estar en la casa 6 argentina. La casa 6 tiene que ver con el trabajo, el empleo, los empleados públicos, ¿no? Lo que eran los servidores del rey. Entonces tiene que ver, bueno, con Saturno ahí yo ya hice varios videos y lo menciono en todos estos videos. Tiene que ver un poco con hubo un alza del desempleo, hay menos trabajo, es decir, el gobierno hizo un ajuste brutal de la economía y un poco, si bien es cierto que parece haber controlado bastante la inflación, la variable de ajuste de alguna manera fue el empleo, hay menos actividad económica, ¿no? Gente desempleada, gente que busca trabajo y no lo encuentra, o que tiene peores trabajos, o que encuentra menos. Y bueno, va a estar ahí todo todo el mandato de Milei, ¿no? Así que esto yo supongo que no. Yo soy de los astrólogos que creen que no es que en un par de años va a empezar a crear el gobierno empleo a lo loco, lo que sea, ¿no? También la casa 6 tiene que ver con los sindicatos, ¿no? Entonces con Saturno ahí
tenemos como una especie de que la acción de los sindicatos, digamos, tiene restricciones, ¿no? Es decir, no pueden imponer sus condiciones como suele ser el caso en Argentina, o por lo menos en los gobiernos peronistas, ¿no? Y ya vimos el otro día que hubo una huelga de transportes, que anunciaron que un día iba a haber transportes, pero sin que se plegaran los colectivos. Es decir, huelga de transportes, todos paraban menos los colectivos, y al día siguiente iban a parar los colectivos, después los colectivos no pararon. Pero la huelga no hizo, digamos, la gente siguió, el comercio abrió, la gente fue a trabajar igual, por más que tuvo que hacer filas y colas y demoras en los viajes. Entonces, qué sé yo, antes los sindicalistas había momentos donde decían huelga de transporte y era que se paraba el país, ¿no? En la época de Alfonsín y eso, o de la Rúa. Ahora una huelga de transporte pasó, digamos, trajo molestias a la gente, pero pasó un poco desapercibida, ¿no? Y bueno, esto también tiene que ver con ese Saturno en casa 6. Así que bueno, vamos a ver la revolución lunar propiamente dicha. Bueno, acá tenemos la carta de la revolución lunar propiamente dicha, sin la comparación con la carta argentina. Y tenemos, bueno, el Sol está en Escorpio, por supuesto, la Luna está en los 19 grados de Capricornio, como suele estar, no, como siempre está en las revoluciones lunares. Y tenemos ascendente Cáncer. Ahora, tenemos ascendente los 18 grados de Cáncer, con lo cual podemos ver que la Luna está clavada en el descendente, ¿no? Entonces, cuando tenemos que la Luna, por supuesto, es el regente de Cáncer. Entonces, esto nos habla de que, digamos, cuando el regente está clavado en el descendente, el regente del ascendente está clavado en el descendente, nos habla de que hay una energía muy fuerte de la casa 7. Ahora, ¿qué significa que haya una energía de la casa 7? Bueno, la casa 7 puede ser los socios, el encuentro con el otro, es decir, el encontrarse con el otro que es diferente conmigo, con el cual, es decir, es el socio, el cónyuge, ¿no? El esposo, la esposa, la novia, ¿no? La pareja. Pero también es el enemigo, ¿no? Entonces, la casa 7 nos puede hablar de encontrarnos con el otro y dejar de lado nuestra diferencia, nos puede hablar de polarizar. Depende del nivel de alguna manera de madurez kármica que tenga la persona o la sociedad o la entidad o lo que sea la carta que estemos mirando, ¿no? Entonces yo creo que acá esto, digamos, estando en el clima que estamos en la Argentina, creo que esto va a anunciar más polaridad que otra cosa, porque en Argentina estamos en tiempos de discursos así donde todo el mundo asegura tener la razón, sobre todo el gobierno también, ¿no? Nosotros somos los que tenemos la razón en todo, todos los que piensan diferentes de nosotros están todos equivocados, entonces todos piensan, digamos, todos los que nos critican es porque tienen algún negocio que están cuidando y ese negocio es digamos, a espaldas del pueblo, aprovechándose de la gente que trabaja, ¿no? Entonces todos los periodistas que nos critican tienen intereses y están ensobrados, ¿no? Bueno, un poco ese discurso autoritario que yo creo que va a seguir prevaleciendo. Y otra cuestión o otro aspecto que indica un poco esto es, como ya lo mencioné, esta oposición entre Marte y Plutón que se da en el eje de la casa 1 y la casa 7, con Marte en la casa 1. Así, con Marte en la casa 1 vamos a tener muy presente esa energía de Marte, esa energía de discusión, de pelea, de confrontación, de conflicto, ¿no? Y al estar en contacto con Plutón, yo ya lo mencioné otras veces, cuando Marte está en contacto con Plutón, la sensación que da, porque Plutón tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Tiene que ver con la muerte. Entonces, cuando aparece Plutón, uno siente que mi supervivencia está en peligro. Entonces, la idea es, como yo siento que hay peligro, tengo que recurrir a Marte, digamos, si yo tengo que ganar la pelea, porque si yo pierdo la pelea, mi supervivencia está en juego, ¿no? Entonces, esto da unas peleas terribles, no sé, terribles, pero con una gran intensidad, porque las personas sienten que no pueden perder el conflicto, la discusión, no pueden ser derrotados porque en eso les va la vida, ¿no? Entonces, claro, obviamente el clima no es un clima de armonía, sino es un clima de mucha confrontación, ¿no? Y yo creo que vamos a seguir un poco con eso. Bueno, decíamos que el Sol está en Escorpio, en la casa 4, y el Sol está haciendo un trígono bastante lindo de los 15 grados de Escorpio a los 12 grados de Piscis, con
Saturno, que está en su última fase de retrogradación, está a punto de ponerse directo, ¿no? Y bueno, cuando el Sol está tocado por Saturno, sobre todo con un aspecto lindo como el trígono, podemos mostrar que de alguna manera esa energía del Sol está como contenida, ¿no? Y bueno, necesitamos, digamos, con un presidente que se va un poco siempre de boca, y que de alguna manera alimenta un poco esta cuestión de la polarización, el hecho de que Saturno esté siendo trígono marca que por lo menos no se va a ir demasiado de boca, no se va a ir a mayores, ¿no? También esto marca, creo que de alguna manera, bueno, un poco los cambios que están ocurriendo en el Poder Ejecutivo, que están cambiando ministros y esto, digamos, como reestructuración, porque Saturno también tiene que ver con la estructura, ¿no? Como una reestructuración, pero es una reestructuración al estar en un trígono que no es tan conflictiva, ¿no? No es una cuadratura donde parece que venir de afuera la necesidad de cambiarse, sino que es el mismo gobierno que está de alguna manera reasignando los funcionarios e intentando de alguna manera crear el mejor gobierno digamos, para poder seguir en la gestión, ¿no? El Sol es relevante porque si queremos ver la economía, tenemos que mirar la casa 2. No hay planetas en la casa 2, pero la cúspide está en los últimos grados de Leo. Entonces tenemos que mirar al Sol, que es el regente de Leo, y bueno, el Sol tiene un trígono a Saturno, ¿no? Y esto es interesante porque esto nos está mostrando que de alguna manera la economía, bueno, está siendo afectada por todo este ajuste de Milei, pero bueno, ya es un trígono, ¿no? Entonces como que ya no es, digamos, algunas personas empiezan a ver un brote verde, ¿no? Hoy estoy mirando la tapa o la portada del diario Clarín online y dice, hay una editorial que dice, ¿por qué Milei, si le va bien con la economía, elige tanto irse al pasto con la política? Con lo cual ya un poco hay una parte del periodismo que está hablando de que la economía está mostrando señales positivas, pero bueno, todavía está Saturno ahí, entonces todavía no es nada maravilloso. Estamos bajando de una inflación que se dice que del 3 y pico, se dice que este mes va a estar en el 2 y pico. 2 y pico por ciento mensual de inflación es un montón. En cualquier país del mundo sería una señal de alarma tremenda, pero en Argentina es algo para festejar porque venimos del 20%, ¿no? Del 20 y pico después de la devaluación a principio de año. Pero bueno, al lado de la hiperinflación que podemos tener es una buena noticia, pero no es una noticia para festejar y tirar manteca al techo, y eso es lo que está mostrando el regente de la casa 2 con un trígono a Saturno, como diciendo, bueno, si la cosa sigue planchada, la cosa sigue de alguna manera limitada, ¿no? Por Saturno. Saturno tiene esa capacidad de poner limitaciones, de poner límites, de poner restricciones, pero ya no es una restricción tremenda como podría tener una cuadratura o una oposición, sino que es un trígono que de alguna manera está acompañando la situación sin que sea tan violenta como antes. Bueno, Urano está en la casa 10 haciéndole trígono a la Luna, como dijimos. Urano en la casa 10 nos está mostrando un poco la voluntad del gobierno de reformar la economía y de destruir o cambiar o superar las viejas estructuras, sobre todo en la economía. Estamos en Tauro, el medio cielo está en Tauro, con lo cual nos está mostrando el interés del gobierno tiene que ver con la economía y con todo lo que tiene que ver con las reformas económicas. Vamos a mirar el decanato en el cual está el medio cielo, como solemos hacer. Bueno, el medio cielo está en los 9 grados 0 minutos de Tauro, lo cual nos dice que es el primer decanato de Tauro. El primer decanato de Tauro va de los 0 grados a los 9 grados 59 minutos de Tauro, con lo cual estamos en el primero. Y bueno, está regido por Mercurio, ¿no? Que los caldeos llamaban Acicat. Y bueno, entonces el significado de este decanato es una combinación de Tauro, que tiene que ver con la economía, la biología, las cosechas, con Mercurio, que tiene que ver con lo comercial, la comunicación, el poner las ideas, ¿no? Entonces dice habilidad económica, capacidad productiva con habilidad comercial, gran capacidad de gestión y de organización de la producción, específicamente para la producción just in time y las técnicas agrícolas avanzadas, capacidad para encontrar aplicaciones productivas a las ideas, como en la industria japonesa. Y bueno, este medio cielo ya estuvo saliendo varias veces en este tipo de cartas y en las lunaciones.
Y bueno, implica un poco, si el medio cielo lo que nos habla es un poco de las intenciones del gobierno y cómo el gobierno se quiere hacer ver como un gobierno que propicia el comercio, la producción, digamos que también de alguna manera al unir Mercurio con Tauro tiene que ver con las ideas acerca de la economía, la discusión económica, la cuestión de discutir la economía, ¿no? De dar buenas noticias en economía, ¿no? Que es algo que están hablando en los analistas políticos, ¿no? De empezar a dar buenas noticias, ¿no? Entonces, fíjense que esto también tiene un paralelo que yo dije que en los tránsitos Mercurio está transitando la casa 2 Argentina y eso es más o menos lo mismo. Es decir, hablar de, digamos, Mercurio, comunicar y hablar y discutir cuestiones de la economía, ¿no? Entonces estamos hablando de el medio cielo regido por Mercurio en Tauro, bueno, estamos hablando básicamente de lo mismo, ¿no? De toda una actividad mercuriana que tiene que ver como tema lo económico, bueno, el dinero, la producción comercial, etcétera. Bueno, entre las buenas noticias que nos da esta carta es que se está dando esta oposición que hay entre los dos benéficos que son Júpiter y Venus. Acá Venus está en la cúspide de la casa 6 y Júpiter está en la casa 11, ¿no? Digamos, al final de la casa 11. Y bueno, esto nos dice que este aspecto yo ya lo mencioné varias veces en las lunaciones y eso, si bien es cierto que tenemos este aspecto medio malo entre Marte y Plutón, que va a traer como toda esta energía, digamos, de agresividad y de querer ganar los conflictos a toda costa y de apostar a redoblar los conflictos, ¿no? Porque si siento que soy derrotado, pierdo la vida, mi supervivencia está en juego, vamos a tener esta oposición entre Venus o este contacto, por más que sea una oposición entre Venus y Júpiter, que bueno, va a irradiar un poco energía mucho más positiva, ¿no? Entonces de alguna manera este aspecto va a compensar bueno, toda la energía así de Marte fuerte que va a haber en esta carta, con lo cual yo creo que sí, que va a haber como mucha digamos, mucho enojo, la gente va a estar irascible, ¿no? Y no sé la gente, pero algunos sectores del gobierno, de la oposición, de la vida pública van a estar muy enojados, pero que ese enojo se va a poder, digamos, no va a llegar a mayores, la sangre no va a llegar al río porque vamos a tener estos dos benéficos que de alguna manera están compensando con su energía todos los enojos y toda la capacidad destructiva que tiene ese Marte con Plutón, ¿no? Con respecto de lo que decía de Marte y Plutón, Marte tiene también un trígono a Mercurio, ¿no? Entonces cuando hay un contacto entre Marte y Mercurio, eso también refuerza lo que de alguna manera estaba diciendo de peleas verbales, de una agresividad que se expresa a través de Mercurio, a través de la expresión hablada, de la comunicación, ¿no? De los medios. Pero bueno, es un trígono, entonces también creo que de alguna manera no va a ser como una especie de que, bueno, va a haber agresividad, pero las partes van a estar cuidándose de no decir nada que desencadene un conflicto mayor, ¿no? Así que bueno, amigos, creo vamos a terminar medio por acá porque ya hice un video bastante largo y ya toqué los puntos principales. ¿Qué hay que saber de esta revolución lunar argentina? Bueno, hay una energía de Marte muy fuerte, como ya dije. Está la Luna como regente del ascendente que está en la casa 7, los cuales nos habla bueno, o de colaboración o de polarización, que probablemente vayamos a la polarización. Sigue un poco el tiempo es decir, a ver, yo creo que el apoyo de la gente o de una buena parte de la gente al gobierno de Milei sigue presente porque sigue ese trígono entre la Luna y Urano, ¿no? Entonces ahí no vamos a ver, esto no es momento de que la gente se ponga en contra del gobierno, haya grandes protestas, ese tipo de cosas. Aparte, tanto en el ingreso a Aries de este año como el ingreso a Aries del año que viene, la Luna va a estar en trígono al Sol, así que yo no veo que se dé esa cosa de que el pueblo se alza contra el gobierno y lo quieran sacar. Creo que al gobierno le va a ir bastante bien en las elecciones, no es que va a arrasar, pero le va a ir relativamente bien. Recuerde que estamos viviendo tiempos de mucha atomización, ¿no? Entonces es posible que
por ejemplo, que el peronismo se divida, que la UCR se divida, que el PRO se divida. Entonces, qué sé yo, cuando va a haber como 7, 8 partidos en los cuales por ahí que el gobierno saque un 30% de los votos va a ser el ganador sin tener un apoyo mayoritario, ¿no? Estamos viviendo ese tipo de tiempos. Así que, bueno, con respecto a la economía, parece haber pequeñas mejoras que se notan en que la inflación va bajando un poquito mes a mes, pero no es nada para festejar, ¿no? Y bueno, nada, estamos un poco en estos tiempos, ¿no? Vamos a ver cuál es el grado de agresividad que hay en el aire y, bueno, si esta oposición o este contacto entre los dos benéficos de alguna manera puede controlar a este Plutón que va a tocar a Marte, ¿no? Por último, quiero mencionar que para el 7 de noviembre, es decir, las elecciones en los Estados Unidos son el 5 de noviembre, ¿no? Es ahora. Entonces, ya vamos a tener un poco los resultados de las elecciones en los Estados Unidos y hay que ver, bueno, cómo terminan esas elecciones, si hay conflicto, si no hay conflicto y cómo eso impacta específicamente en Argentina, qué posición toma el gobierno, etcétera, ¿no? Así que bueno, amigos, vamos a terminar acá el video y bueno, como siempre les agradezco que me hayan acompañado hasta acá. Les pido un me gusta si les gustó el video, les pido que si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.